Y nos toca el tema 13, factores de riesgo. Os comento un poquito, estamos viendo la parte de seguridad vial y estamos analizando las situaciones que pueden provocar accidentes. Hemos enumerado que los accidentes lo puede provocar cualquier factor que interviene en la conducción y hemos estado hablando del factor humano en el tema anterior, en el tema 12. Vamos a seguir viendo en el tema 12, en el tema 13, perdonad, como continuación del 12, el factor humano. Vamos a seguir profundizando en cómo a la persona le afecta ciertas cosas, que serán los factores de riesgo, y puede provocar un accidente de tráfico. Entonces vamos a hablar de los factores de riesgo, que son aquellas sustancias, aquellas situaciones, aquellos estados en los que nos encontramos que son peligrosos para conducir con seguridad, ¿vale? Pueden provocar un accidente. Entonces los factores de riesgo que vamos a ver ahora son los propios del factor humano. Veremos el alcohol, ahora en el punto que estamos viendo, en el vídeo. Veremos también en vídeos siguientes, veremos la droga, veremos la fatiga, veremos las enfermedades, los medicamentos, las distracciones, la velocidad, etcétera, ¿vale? Pues vamos a empezar por el alcohol, que es el primero que tenemos en este tema. En concreto vamos a hablar de la alcoholemia. Como datos interesantes que tenéis que saber del alcohol, el alcohol está presente en muchísimos accidentes. La verdad que cada día el consumo de alcohol a la hora de conducir va disminuyendo. Puede ser debido a la concienciación de los nuevos conductores, y también puede ser debido a el tema sancionador, el tema de que las sanciones son cada vez más fuertes y el poder quedarte sin carnet hace que la gente deje de beber. Todo sea bienvenido con tal de quitar el alcohol de la conducción. Bueno, la alcoholemia es la presencia de alcohol en el organismo. Es decir, cuando hemos tomado alcohol y ese alcohol pasa a la sangre, podemos hablar de alcoholemia. Sabiendo la cantidad de alcoholemia en aire, se sabe la que se tiene en sangre. Por eso los controles de alcoholemia son en aire. Una vez que me he sometido a la prueba de detención de alcohol y he dado una cantidad, para saber lo que tengo en sangre solamente basta con multiplicarlo por 2. Con lo cual, si yo tenía 0,10 en aire, en sangre tengo ahora 0,20. Lo que sí es importante que sepáis es la unidad de medida tanto del aire como de sangre. En aire se mide en miligramos por litro de aire, y en sangre la medida son gramos. Tenerlo en cuenta porque cuando luego hablemos de la tasa de alcoholemia, este dato es bastante importante. En aire miligramos y en sangre gramos, ¿ok? Y es el doble. Hoy en día los agentes encargados de la vigilancia del tráfico llevan a cabo controles de alcoholemia con el fin de detectar a aquellos conductores que han tomado alcohol y se ponen en marcha, se ponen en circulación. Estos conductores están obligados a someterse a la prueba de alcohol siempre que sean requeridos en un control, así como si cometen una infracción o si están implicados en un accidente. Los peatones también se les puede hacer la prueba de alcohol si cometen una infracción o están involucrados en un accidente, con tal de ver la responsabilidad que tiene cada uno en dicho accidente. Pero los peatones no le van a hacer la prueba de alcohol en un control preventivo, eso no existe para los peatones, sino para los conductores. Negarse a someterse a la prueba es un delito tipificado en el Código Penal, con lo cual hay que pensárselo bien, porque tiene pena de prisión de 6 meses hasta 1 año
en prisión y de 1 a 4 como retirada del permiso de conducir. Resultado de la prueba: negativo, el conductor puede seguir conduciendo. Y si el conductor da negativo pero muestra síntomas de estar bajo el efecto del alcohol, los agentes pueden recoger los datos sintomatológicos y comunicarlos al juzgado. O bien que dé positivo, con lo cual esta situación es más incómoda y se procede a inmovilizar el vehículo y no se puede reanudar la marcha hasta que dé negativo o que otra persona se haga cargo del vehículo. Si das positivo, te van a repetir la prueba de alcoholemia pasado unos 10 minutos. Si vuelve a dar positivo, tenéis que saber que tenéis derecho a que os hagan una prueba de sangre, un análisis de sangre, y en el caso de que volvamos a dar positivo, además de que ya es muy complicado librarte de la multa, yo diría casi imposible, vas a costear los gastos de desplazamiento al centro médico donde te han hecho el análisis, así como los gastos médicos de dicho análisis. Puedes ser condenado a prisión si cometes un delito contra la seguridad del tráfico, es decir, a partir de ciertas cantidades ya la sanción no es administrativa, sino que ya pasa por el Código Penal y te llevarán a juzgado y puede incluso, dependiendo de la cantidad que dé y de lo que hayas provocado, terminar o no en prisión. Tasa de alcoholemia, que quizás esto sea lo más difícil del tema y tenéis que tenerlo muy en cuenta, muy claro. Vamos a hablar de las tasas de alcoholemia permitidas en España. Mirad, como ya sabéis, la tasa te la pueden comprobar en aire o en sangre. En aire se utiliza un aparato llamado etilómetro o alcoholímetro y después de haber soplado casi instantáneamente te dice la cantidad que tienes de alcohol. En sangre, o bien multiplicando por 2 lo que tenemos en aire, o con un análisis de sangre que ya te dará de una manera más exacta la cantidad de alcohol que tiene. Bueno, pues existe esta tasa de alcoholemia. Tenemos una tasa general. General quiere decir que se le va a aplicar a los conductores que tienen más de 2 años de carnet, no son profesionales y además también al grupo de los ciclistas. Esta tasa general será de 0,25 miligramos por litro en aire, que si lo multiplicamos por 2 tenemos la cantidad en sangre y sería 0,50 o 0,5 gramos por litro de sangre. Esta cantidad que es un poquito superior a la que vamos a ver ahora, que es la tasa de alcoholemia reducida. La reducida se la vamos a aplicar a conductores nobles, pero ojo, que aunque nobles seamos el primer año, en alcoholemia son 2. Y a los conductores profesionales. ¿Quién se incluye dentro de los conductores profesionales? Pues mirad, los conductores de autobuses, los conductores de camión de más de 3.500 kilos, así como los que lleven mercancías peligrosas, que realice transporte escolar. Este grupo lo metemos dentro de conductores profesionales. Como por un lado los nobles tienen menos experiencia y los profesionales tienen más responsabilidad a su cargo, la tasa de alcoholemia que se le aplica es inferior a la tasa general. Será 0,15 miligramos por litro de aire, y en sangre, si lo multiplicamos por 2, nos queda 0,3 gramos por litro de sangre, o 0,30, da igual como lo digáis, ¿vale? Bien, aunque conducir sin superar estas tasas está permitido, siempre os diremos que la tasa más segura es la 0,0. Vale, vamos en modo de repaso, unas ciertas cosas que tenéis que saber de las tasas de alcoholemia, los test, es muy importante que lo tengáis en cuenta. Como una pregunta que hay por ahí que me dice que por qué a los nobles se le aplica una tasa menor, y es porque tienen menos experiencia en la conducción. Conducir superando estas tasas
supone un riesgo para la seguridad vial. Incluso, aunque no lo supere, evidentemente mientras más alcohol, la posibilidad de tener un accidente se va multiplicando. Aunque tenga una pequeña cantidad, aunque haya sido solamente una cerveza, ya no estoy en las mismas condiciones que si no lo hubiera tomado. Con lo cual, aunque sea en pequeñas cantidades, siempre va a ser peligroso. La tasa más segura es la 0,0, ya os lo he dicho antes, y el riesgo de accidente aparece antes de superar el límite legal. Volvemos un poquito a lo de antes, que aunque haya bebido poquito, ya hay cierto deterioro en nuestras condiciones, en nuestras actitudes y aptitudes, y ya es peligroso. Aplicación de las tasas de alcoholemia según antigüedad del permiso de conducción. Mirad, muchas veces no sabemos qué tasa se nos aplica. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga un permiso anterior y la fecha de antigüedad en la aplicación de la tasa de alcoholemia no se toma como referencia el último, sino el primero. Veréis, os voy a poner unos ejemplos. Yo en el 2017 me saqué el permiso de la clase AM. Recordad, AM era de ciclomotor. Durante estos 2 primeros años, mi tasa de alcoholemia es 0,15 miligramos por litro de aire, es decir, la reducida. 2017 entero y 2018. En el 2019 me saco el permiso de la clase B. ¿Qué tasa se me aplica ahora? ¿La de 0,15 o la de 0,25? Pues se me aplica la de 0,25 desde ahora hasta adelante. ¿Por qué? Porque yo ya he pasado los 2 primeros años que tenía el permiso de la clase AM con la tasa reducida. Como ya llevo 2 años desde el primer permiso que obtení, a partir de ahora se me aplica la tasa de 0,25. Otro ejemplo. Entre el permiso AM y el B solamente ha pasado 1 año. Bueno, pues como todavía llevo 1 año nada más de la tasa reducida, se me va a aplicar el siguiente año también la reducida hasta completar los 2. Y a partir del segundo año ya se me aplica la de 0,25. Hay muchas preguntitas de este apartado y tenéis que tener muy claro el concepto para no caer en ninguna. Bueno, esto es un poco lo que hemos visto y vamos a hablar ahora de la curva de alcoholemia. En la curva de alcoholemia lo que vamos a tratar de explicar cómo va subiendo la cantidad de alcohol en el cuerpo. Bueno, estas preguntitas las vamos a ver después. Voy a explicar primero la tasa, la curva, y luego volvemos a las preguntas a modo de repaso. Mirad, hay un tiempo en el que estoy tomando alcohol y durante esa ingesta de alcohol la tasa empieza a subir. He dejado de tomar alcohol y la tasa sigue subiendo. Aproximadamente entre media hora y 90 minutos, o el término medio 1 hora, se alcanza el punto máximo. Una vez que estamos en el punto máximo, en el supuesto de que ya no bebo más, esa tasa de alcoholemia empieza a decrecer, pero a un ritmo menor. ¿Qué quiero decir? Que el alcohol sube muy rápido y baja muy lento. ¿Cómo baja? Pues a 0,12 gramos, cuidado que ahí hay un fallo, serían gramos por litro por hora, ¿vale? Y si estamos dormidos, el alcohol se elimina más despacio. Vamos a volver a las preguntas. ¿Cuándo empieza a afectar el alcohol? El alcohol empieza a afectar desde el principio, desde que estamos empezando a beber, desde la primera toma. A los pocos minutos ya se detecta la presencia del alcohol en el organismo. ¿Cuándo alcanza el punto máximo? Pues como he dicho antes, 1 hora aproximadamente después de haber dejado de beber, entre media hora, 90 minutos, de una forma o de otra, os la podéis encontrar en los test.
¿Y cuándo empieza a bajar? Pues una vez que he llegado al punto máximo. Una vez que ha pasado esa hora, que ya he dado el punto máximo, pues a partir de ahora empieza a decrecer a un ritmo de 0,12 gramos por litro de sangre a la hora. Y ahora vamos a hablar de los efectos del alcohol, qué es lo que produce el alcohol en nuestro organismo. Vamos, más que estudiarlo, lo que quiero es que lo comprendáis y luego los tres que sepáis razonarlo para contestar siempre la correcta. El alcohol, entre otros efectos, produce la disminución del campo visual, visión túnel. Solo vemos bien el centro de la calzada. La visión túnel, que también puede provocar la velocidad excesiva, es aquel efecto que consiste en la disminución del campo de visión. Yo normalmente, aunque mire al frente, en los lados también lo veo porque posee una visión periférica, pues si tomo alcohol y mientras más cantidad de tome va a ser peor, ese campo de visión se va disminuyendo, de tal forma que dejo de percibir lo que tengo a los lados y solamente veo lo que tengo en el centro de la calzada. Percepción alterada, dificultad para calcular velocidades y distancias. Esto también ocurre con el alcohol. Afecta a la visión, como hemos dicho en el primer punto, y entre otras cosas, produce más sensibilidad a los deslumbramientos. ¿Qué quiere decir esto? Que dos conductores, uno que ha bebido y otro que no, si son deslumbrados, el conductor que ha tomado alcohol será más sensible al deslumbramiento, le molestará más que el que ha bebido, el menos o no ha bebido. ¿Vale? Falsa seguridad, por lo que asume más riesgo y aumenta la euforia. Aunque el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso, hay que decir que al principio, cuando estamos durante la ingesta, las primeras horas, pues tiene un efecto estimulante, aunque sea un poco engañoso, ¿no? Y este efecto estimulante provoca euforia, falsa seguridad, nos creemos un poquito que somos mejores de lo que somos a la hora de conducir, y todo esto tiene consecuencias muy negativas en la conducción. Aumenta el tiempo de reacción, lo vimos en el tema 12. Acordaros que el tiempo de reacción nunca disminuye, y está claro, si yo tomo alcohol, a la hora de reaccionar voy a ser más lento, voy a tardar más, provocando aumento de este tiempo. Estaba en correlación, si aumenta el tiempo disminuye las capacidades para conducir. Yo no estoy en buenas condiciones, estoy peor que antes, con lo cual mi capacidad disminuye. Aumenta la distancia de reacción y la de detención, ¿vale? Acordaros, la de frenado no tenía nada que ver con el conductor, la de frenado era propia del vehículo, de la vía y de la velocidad. Sin embargo, la de reacción sí la afecta porque afecta el tiempo de reacción, y la de detención, como era la suma de las dos, pues también es afectada. En caso de accidente, los heridos tienen peor pronóstico. Esto es porque si tenemos alcohol en el organismo, no se le puede dar ciertos medicamentos, no se le puede intervenir, y hay que tener mucho cuidado con estos heridos que han sufrido un accidente y hayan dado positivo la prueba de alcohol o tengan alcohol en el organismo. Influye en el proceso de toma de decisiones, mayor dificultad para coordinar movimientos, aumenta la agresividad y el conductor es más impulsivo. Si además lo mezclamos con medicamentos, pues los efectos secundarios de los mismos pueden, digamos, potenciarse, sobre todo los relacionados con la somnolencia. Si además lo mezclamos con droga, tenemos aquí un cóctel explosivo y nuestras condiciones, nuestras capacidades van a ser mínimas para conducir. Y para terminar con el alcohol, un tema ya os estáis dando cuenta que es bastante largo, pero muy interesante, veremos los factores de la alcoholemia. Este punto vamos a hablar de si el alcohol afecta a todas las personas por igual, o a una misma persona si le afecta siempre lo mismo. ¿De qué depende? ¿De qué depende
cómo me afecta a mí el alcohol? Pues lo primero que depende de la cantidad de alcohol tomado. No es lo mismo tomarse 2 cervezas que 8. Está claro. Peso de la persona. Si pesas menos, el alcohol te afectará más. También nos influye el sexo. A las mujeres le afecta más el alcohol. No es lo mismo tomar alcohol durante las comidas que hacerlo con el estómago vacío. Si lo tomo con el estómago vacío, me va a afectar más que si lo tomo con el estómago lleno, porque va a pasar de una manera más lenta a la sangre. La edad también es un factor que influye, afectando especialmente a jóvenes y mayores de 65 años, jóvenes menores de 18, ¿vale? Más o menos. Bueno, menores de 18, no, menores de 25, perdona. Jóvenes y mayores. También nos influye las circunstancias personales, de cómo nos encontramos en ese momento, mi estado de depresión, de alegría, de cansancio. Todo eso influye en los efectos del alcohol. Así como el tipo de bebida, no es lo mismo las bebidas destiladas que las fermentadas. Os explico un poquito esto, que tenéis que tenerlo muy en cuenta. Las bebidas fermentadas son la cerveza, el vino, el champán, y las destiladas tienen más graduación, que sería lo de los cubatas, ¿no? El ron, la ginebra, el whisky, con lo cual las destiladas, al poseer mayor graduación de alcohol en un mismo volumen de bebida, de líquido, pues nos afecta más por el mero hecho de tener más alcohol. Y luego pues hay que desmentir ciertas creencias, ¿no? Como por ejemplo que si tomo café o té, la tasa de alcoholemia va a ser menor. No. También hay otra falsa creencia, que si hago ejercicio físico, si mastico chicle, todo eso hay que dejar de creerlo, porque no está demostrado que esto reduzca la tasa de alcoholemia. Pues terminamos aquí este punto y seguimos con las drogas en el siguiente.